La apostasía. Cuando yo estaba con ustedes, le dice Pablo, yo les dije estas cosas. Fue un tema que Pablo le había compartido a esta iglesia. Y le dijo, miren, yo ya les he dicho con respecto a esto. Ahora, estaba nada más que reiterando lo que le había enseñado anteriormente. Ahora vamos a ver detenidamente. Dice, en primer lugar, vean esto, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué quiere decir eso? El significado básico de esta palabra es sublevación o rebelarse, rebelión. Lo que está hablando la apostasía, sin que antes venga la rebelión o que venga la sublevación. Por igual que muchos piensan que es apartarse de la verdad, apostasía también quiere decir eso, apartarse de la verdad. Pero aquí en esta instancia, en el griego, está hablando, fíjense ustedes, Pablo tiene otra cosa en mente, porque se ve claro en el contexto. Y cuando hablamos en el contexto, está hablando del hombre de pecado, está hablando en la palabra, ese hombre de pecado, la palabra pecado, anomia, griego, que quiere decir sin ley. El hombre de pecado no está sin ley, no se guía por la ley de Dios, no va a tener misericordia, no va a tener piedad, porque no se guía por lo que Dios dice en su palabra. En Daniel 11:36 nos dice a nosotros que va a ser su voluntad. Fíjense ustedes, va a ser su voluntad y dice que se va a engrandecer sobre todo Dios. Piensen ustedes la capacidad tremenda que va a tener este hombre. Si no tiene respeto de Dios, dice que él va a estar por encima de todo Dios, se va a engrandecer de tal manera que está por encima de todo Dios y va a ser su voluntad. Apocalipsis 13, versículo 7 dice esto, se le dio autoridad sobre toda nación en la tierra. Se le dio autoridad sobre toda nación en la tierra. Y Pablo dice que se va a manifestar el hijo de perdición. El hijo de perdición, apoleia, que quiere decir destrucción, el hijo de perdición, el hijo de destrucción. ¿Sabes que me llamó la atención que solamente a 2 personas en la Biblia se le llama de esta manera? ¿Sabes quién fue el primero? Judas Iscariote. Se le llama el hijo de perdición allí en Juan 17, versículo 12. Y se le llama el hijo de perdición precisamente a este anticristo. Esto es lo que me quiere decir, que la Biblia está tan llena de información en cuanto al momento que Pablo está escribiendo aquí, que dice que tanto, versículo 4, tanto que se sienta en el templo de Dios, en este templo que se va a construir dentro de poco aquí en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Ahora, todos aquellos que han estado aquí en la iglesia saben muy bien que nosotros hemos enseñado con respecto a la palabra, Daniel capítulo 9, versos 26-27, donde dice que hará un pacto con la nación de Israel, que será por una semana en la palabra de Dios quiere decir 7 años, pero dice que a la mitad de la semana, a la mitad de esos 7 años, dice que se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios, y allí empieza en ese momento específico del cual estamos hablando nosotros, allí arranca lo que es la gran tribulación. Ahora, yo quiero que podamos entender con respecto a esto, haciéndose pasar por Dios. En ese mismo instante que el anticristo está sentándose en el templo, haciéndose pasar por Dios y declarando que quiere toda adoración para él, en ese mismo instante, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 12, versículos 10 y 12, allí en Apocalipsis 12, versos 10 al 12, nos dice que Satanás fue lanzado fuera del cielo y descendió con gran ira porque tiene poco tiempo. Y más adelante en esos versículos, ¿sabes cuán poco tiempo tiene? 3 años y medio. Por tiempo, tiempos y medio tiempo. El anticristo se sienta allí en el templo y del cielo Dios lo lanza afuera, lo lanza y dice que desciende con gran ira sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. ¿Saben lo que quiere decir ira? Quiere decir furia, quiere decir un enojo o violencia que se va a destacar en esta persona. Porque sabe también, el anticristo va a saber que le quedan nada más que 3 años y medio para actuar. Ahora, ¿qué va a hacer en ese momento? ¿Qué va a hacer en ese momento? La ira del diablo. Bueno, Apocalipsis nos dice a nosotros que fue de detrás de Israel y empezó a perseguirla. Fue a perseguirla.
El Señor Jesucristo con razón, mis hermanos, dijo, cuando ustedes vean esto, la abominación desoladora, salgan rápido. No se vuelvan atrás a buscar su saco, no vuelvan a buscar su corbata, no vuelvan a buscar su vestido, salgan corriendo, huyan fuera, lo más lejos posible de Jerusalén, porque van a ser tiempos como nunca lo ha habido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque esta persona va a poner a muerte a muchísimas personas. Muchísimas personas. Él quiere toda la adoración y la gente que no lo quiere adorar, te voy a decir una cosa. Apocalipsis 13 dice que va a pedir que se marquen una marca. Y el que no tenga la marca no va a poder comprar, ni vender, ni hacer nada. Apocalipsis 6 vemos nosotros allí las almas que estaban pidiendo al Señor, ¿cuándo te vas a vengar de nosotros? Vemos nosotros lo que sucede en Apocalipsis capítulo 21, donde dice que vio las almas de los decapitados, estaban aquellos que han muerto durante todo este periodo. Va a ser una cosa horrible. ¿Por qué? Porque mientras el diablo está lanzando y el anticristo lanzando su odio sobre todos aquellos que tengan que ver con Dios, Dios por igual está derramando su ira sobre el mundo entero. Fíjense que Apocalipsis está hablando de 7 sellos, está hablando de 7 trompetas, está hablando de 7 plagas, está hablando de 7 copas de ira. Cada una de estas en una secuencia y va a ir algo de mal, de horrible, a más horrible y más terrible. Es algo aterrador, mis hermanos. Algo aterrador, y todo comienza a la mitad de la semana de los 7 años. Por eso Pablo está diciendo, ¿saben? No va a suceder sin que antes venga la apostasía. Y está hablando precisamente de eso, de la sublevación, cuando este hombre se siente en la mitad de esos 7 años, se sienta en el templo y se hace pasar por Dios todo lo que sea objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese día. Pablo está diciendo, ese día no los va a sorprender a ustedes. Ustedes no son hijos de las tinieblas para que ese día los sorprenda a ustedes como un ladrón. ¿Se acuerdan ustedes de lo que vimos en 1 de Tesalonicenses 5? Dice, ese día a ustedes no los va a agarrar de sorpresa. Porque no vamos a pasar por ese tiempo. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, por favor. Mateo 24, y quiero que vean el verso 11 y 12 y después el 24. Mateo 24, verso 11, 12 y el 24. ¿Lo tienen? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor está hablando de este periodo. Está hablando de ese periodo. Muchos falsos maestros, profetas, se van a levantar y van a engañar a muchos. En un mundo de confusión, cuando este hombre se levante, todos estos van a estar allí enseñando engaño constantemente. Versículo 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, es decir, a la nación de Israel. Ahora, ¿te diste cuenta de una cosa? Dice que el amor de muchos se va a enfriar porque se multiplicó la maldad. ¿Sabes por qué está diciendo esto, que el amor de muchos se va a enfriar en esos días? Te voy a decir por qué. Veamos los versículos 9 y 10 de ese mismo capítulo. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabes qué? Los padres van a entregar a sus hijos, los hijos van a entregar a sus padres, le van a decir, este está siguiendo a Jesús. Dice que el amor de muchos se va a enfriar, porque las cosas van a ser terribles en esos días. Ahora fíjense, muchos falsos profetas
se van a levantar, van a engañar. ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Se acuerdan ustedes 1 Timoteo 4, versículo 1? Vamos a ir a 1 Timoteo 4, verso 1. Y luego vamos a ir a 2 Timoteo. Quiero compartir con ustedes estos últimos 3 pasajes antes que terminemos en esta noche. ¿Lo tienen? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a apartar. Esto es distinto a lo que vemos allí en 2 de Tesalonicenses. Apostasía es que se apartan de la verdad, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 2 de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Te diste cuenta de una cosa aquí, lo que está diciendo? El versículo 13 dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¡Wow! De mal en peor. De mal en peor. Yo quiero culminar con 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4. Y Pedro está hablando de estos días también. Estos falsos maestros van a estar diciendo esto, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo permanece igual. ¿Saben lo que están diciendo? Le van a decir, todo sigue igual. Es más, Jesucristo dijo, se van a dar en casamiento, van a estar de fiesta, van a estar yendo de un lado para el otro, todo normal. Pero el Señor Jesús dijo, hasta el momento que Dios dijo basta, como fue en los días de Noé. Dijo hasta el día en que Noé entró en el arca y allí vino el diluvio. Bien, yo quiero decirle una cosa. El corazón mío tiene una carga tan grande, en el sentido de que hace tiempo que venimos nosotros hablando de estos temas, pero cada vez se viene acercando más, cada vez estamos viendo cosas como ustedes no se imaginan, cada vez más fuerte, señales más fuertes. Y la pregunta es esta, ¿vemos las señales? ¿Y cuál es la decisión que vamos a tomar nosotros? Construyen el templo. Y te quiero decir una cosa. Es lo siguiente. Por favor, presta atención a esto. Porque algunos pensarán, eso de que vamos a desaparecer millones de personas en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, eso es imposible. Nos olvidamos lo que dice la palabra de Dios, que todo es posible para Dios. Este Dios que dice que dijo, hágase la luz y se produjo la luz, y dijo, háganse las estrellas, y mis hermanos, el universo empezó, y empieza a expandirse así, con el poder de su palabra. ¿Y tenemos dudas de que nos puede sacar de aquí en un abrir y cerrar de ojos? ¿Tenemos dudas de aquel que caminó sobre las aguas o multiplicó los panes y los peces que no nos puede hacer desaparecer en un abrir y cerrar de ojos? ¿Tenemos dudas de la potencia de este Dios que sostiene al universo entero por el poder de su palabra y pensamos que no va a suceder eso? Y la palabra de Dios nos dice en un abrir y cerrar de ojos. Wow, y los que queden atrás, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?